Pues mi nombre es Gary Muriel, en este momento soy coordinador de la licenciatura y hago parte del grupo de profesores del área de artes dedicado a la licenciatura. La percepción que tengo sobre ese proceso que ha manejado el Ministerio para generar una resolución que modifica las licenciaturas es que dicho proceso ha tenido, digamos, un manejo problemático. Eso no es de ahora, ¿sí? No es que ahorita apareció la resolución de pronto, sino que el Ministerio invitó inicialmente a ASCOFAD, que es la Asociación de Facultades de Arte, de Facultades de Educación, a que se hiciera que se empezara, digamos, a preparar un ambiente para generar una resolución que le planteara una serie de modificaciones a las licenciaturas en el país. En esa entidad, en ASCOFADE, empezaron a surgir una serie de inquietudes frente a lo que se estaba armando por parte del Ministerio, y esas inquietudes pues, se le hicieron ver al Ministerio. Y frente a eso, entonces, lo que el Ministerio ha hecho es girar en otra dirección y centrar su interlocución, su interacción con otra entidad que es la Asociación de Rectores de las Universidades. Entonces, como las facultades de educación tenían un posicionamiento más bien crítico, pues estaban planteando algunas ideas que cuestionaban aspectos de lo que estaba planteado en esa resolución. Entonces el Ministerio, digamos, dejó un poco de lado a ASCOFADE y se centró en ASCUN. Entonces, en este momento lo que ha hecho ASCOFADE es entonces presentar, o sea, o filtrar a la comunidad lo que venían siendo los borradores de la resolución. Entonces, ¿qué pasa? La resolución plantea, ese proyecto de resolución todavía no lo es. ¿Sí? Hay un borrador que se ha ido modificando varias veces y en el último tiempo se ha modificado de manera muy constante. ¿Sí? Ahorita parece que ya salió otra modificación el 28 de octubre, yo no la conozco. Me acabaron de comentar hace poco que el 28 había salido uno y no la hemos recibido. Entonces, en esa propuesta de resolución aparecen unos elementos que son, digamos, que recogen algunos de los cuestionamientos que se han hecho y que plantearía algunos aspectos positivos para el cambio de las licenciaturas. Entonces, uno de esos elementos positivos es el centro que hace, digamos, el énfasis que hace la propuesta de resolución para que las licenciaturas en el país tengan un mayor número de prácticas docentes. ¿Ya? Entonces, en esa medida, por ejemplo, nuestra licenciatura frente a esa propuesta estaría altamente reconocida, porque pues, nosotros tenemos un número alto de prácticas docentes. ¿Sí? Tenemos 9 niveles. Ahora bien, necesitaríamos, y eso no lo hemos hecho, no lo hemos asumido de manera adecuada, un proceso de reflexión al interior de la licenciatura para analizar si realmente esos nuevos niveles de prácticas son los más adecuados o no, si presentan algunas fallas, dónde se pueden corregir, etcétera, etcétera. De hecho, hay ya una percepción de que en algunos casos esas prácticas, algunas tienen algunas dificultades, entonces internamente nosotros tenemos que hacer un trabajo para revisar eso, ¿sí? Pero independientemente de ese trabajo interno, frente a la propuesta de la resolución, ese aspecto que consideramos que tiene una valoración positiva, pues digamos, a esta licenciatura, en el contexto de la Facultad de Ciencias y Educación de la Distrital, la dejaría muy bien posicionada, ¿sí? Frente a otras licenciaturas que tienen muy pocas prácticas docentes. Sin embargo, algunas voces plantean que eso hay que relativizarlo, ¿sí? Hay que pensar que no necesariamente eso es algo negativo para la facultad,
el hecho de que haya una diversidad de maneras de asumir las prácticas docentes, ¿sí? Otras voces cuestionan eso y dicen, pues la facultad tendría que haber hecho también una reflexión para ver qué está pasando con esa diversidad, porque algunas como esta tienen 9 y otras no tienen muy pocas, 2 prácticas solamente, 3, y algunas supuestamente no tienen ninguna práctica. Entonces, ¿cómo una licenciatura que forma docentes no tiene prácticas pedagógicas, ¿cierto? Entonces, eso también es una reflexión para la facultad. Y de alguna manera el hecho de que la propuesta de la resolución haga un énfasis en la necesidad de que el número sea amplio, ¿cierto? O sea, planteaban en algún momento que debía ser mínimo el 50%. Entonces, por ejemplo, nosotros estaríamos por encima de ese nivel, del 50%, y otras licenciaturas en la facultad estarían por debajo, ¿cierto? Entonces, la facultad tendría también que generar una reflexión interna de qué está pasando, nos vamos a unificar, no, nos vamos a mantener así, ¿por qué? ¿Ya? Eso hay que hacer. Entonces, ese es un aspecto positivo. Pero un aspecto negativo, como creo que tienen ya poco tiempo de la grabación, tendría un aspecto positivo, ese, ¿cierto? El que lo centra allí. El otro aspecto positivo es, propone que los docentes que están en las prácticas tengan experiencia, deban tener experiencia como docentes de aula. Entonces eso tiene un nivel positivo, pero también genera dificultades, ¿no? Porque el otro componente de esa exigencia que plantea la resolución es que dice que esos docentes que acompañen las prácticas formativas, las vivencias escolares en nuestro caso y las prácticas formativas, deben ser de planta. Y eso es un problema, porque la mayor parte de los docentes de planta que están en esta licenciatura, por ejemplo, no están en las prácticas, ¿sí? Entonces allí tendríamos una dificultad muy grande. ¿Qué va a pasar con esos docentes? ¿Cierto? Entonces, muy negativo, y es que en la propuesta que estaba hasta el 18, ¿sí? No sé, me dijeron hoy, se modificó por completo, pero como no la he visto, no sé si eso quedó o no. Pero en lo que estaba hasta el 18, en la propuesta de la resolución se decía que las facultades, que cada universidad, cada facultad tenía libre potestad de asumir cuántos créditos y durante cuánto tiempo era el desarrollo de una licenciatura. Entonces eso es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque las universidades privadas seguramente van a ofrecer en menor tiempo para captar clientes. Ellos las ven como clientes la mayoría. ¿Sí? Sí, son clientes, entonces le ofrecen, la ley de mercado es clarísima, ¿sí? A ti te ofrece unas condiciones económicas y en unos tiempos particulares, y pues tú te metes ahí. Entonces, si te dicen, aquí hacemos una licenciatura en 3 años o en 2 años y medio, pues la gente va a meter. No, y teniendo en cuenta que la licenciatura es la que ven muchas universidades. Sí, y ahorita también, acá les doy un dato que muestra eso clarito. La Universidad de los Andes no tenía licenciaturas, acaba de abrir 6, entre las cuales está una que nos competiría a nosotros, ¿sí? Y además de eso, primero eso, y si ustedes llegan, revisen ahí el enlace de la Universidad de los Andes y averigüen, entren ahí están licenciaturas y tal. Tienen otra cosa más problemática, pues para una licenciatura de 10 niveles como esta, y es que a todas las carreras la Universidad de los Andes les propone un componente pedagógico adicional. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona, y se lo propone en 5 espacios académicos. Una electiva, o 2, sí, una electiva, 2 obligatorias y 2 complementarias. ¿Sí? En 5 asignaturas. ¿Ya? Entonces un arquitecto puede tomar eso, alguien que se forme para arquitectura o que se forme en diseño gráfico, por ejemplo, puede hacer ese complemento y sale con una competencia dada por la Universidad de los Andes, que tiene un aura de universidad de alta calidad, ¿cierto? Tiene un reconocimiento de alta calidad, pero ellos, en su proceso mercantil, le plantean a sus estudiantes de cualquier carrera que pueden tener ese componente, y esa persona con 5 asignaturas sale a competir con una persona que hizo 10 niveles. ¿Ya? Entonces, eso es una
una desventaja enorme. Y eso lo está generando esta propuesta. Si ustedes se dan cuenta en la manera como organizó los Andes, revisen lo que plantea la licenciatura en Ciencias Naturales. La transformación que propone el Ministerio, por ejemplo, afectaría tremendamente a las que están aquí. Hay una licenciatura en Química, una licenciatura en Física, y aquí hay un cuestionamiento sobre eso. Y los Andes la montó tal como dice en la propuesta de la resolución. Una en Ciencias Naturales, un ciclo básico común, y luego unos énfasis en ciencias naturales, en química, en física, en biología. Ya, entonces le están respondiendo así, ahí se ve clarito que eso está pensado para favorecer la educación privada. El mercantilismo. Claro. Entonces hay algunos efectos positivos, pero hay más negativos. ¿Sí? Entonces, eso es. Espero que les sirva ahí para su tarea. Bueno, profe, ¿qué sabes acerca de la resolución que plantea el Ministerio de Educación frente a las licenciaturas? Bueno, lo que yo les voy a contar que sé es algo de la primera resolución que hubo. Sé que ha cambiado y sé que hay una que viene en camino nueva, pero no la conozco a profundidad. De modo que les voy a contar un puntico que conozco que nos afecta muy fuerte a la licenciatura de Pedagogía Infantil, y es que el grado por el que salen las estudiantes o el título actualmente les permite desenvolverse en campos de la investigación, impactar las políticas públicas sobre educación e infancia y también trabajar en grados de primaria en general. Tengo entendido que con la reforma, con la resolución, ese campo de acción a las licenciadas de Pedagogía Infantil se acorta, de modo que solamente podrían enseñar a primera infancia. Y eso me parece que es una pérdida por completo de todo el potencial que puede ofertar una licenciatura como la de la Universidad Distrital. Listo, pues muchísimas gracias.